Bueno, hola a todos. Comenzamos con nuestra clase de patología mamaria. Los métodos por estudio para evaluar la patología mamaria, o entre los métodos de estudio para evaluar la patología mamaria, nos encontramos con, digamos, tres métodos de estudio que son los que nos van a ayudar a poder hacer un buen examen de las mamas. Por un lado tenemos a la mamografía, que es el primer método de estudio que se empezó a realizar y que en general no se realiza en las pacientes jóvenes, salvo que tenga indicación estricta, y sí se utiliza como método de estudio en las pacientes como screening a partir de los 40 años. Con respecto a la ecografía mamaria, es un método de estudio que permite evaluar la presencia de nódulos a nivel de las mamas y este método de estudio puede utilizarse tanto en las pacientes mayores de 40 años como en las pacientes de menor edad digamos es un estudio entonces muy útil para la detección de los nódulos. Con respecto a la resonancia magnética, es un método cada vez más difundido y si bien en un principio solamente lo realizábamos como para descartar alteraciones a nivel de implantes o prótesis mamaria, hoy día y con el uso de contraste endovenoso y curva de captación, puede ser muy útil para evaluar a pacientes, sobre todo que se consideran de alto riesgo, que son aquellas pacientes que tienen el riesgo debido a la presencia del BRCA1 y el BRCA2, o que tienen antecedentes, por ejemplo, de irradiación en el tórax, o en aquellas dudas que se nos plantean en la mamografía y con la ecografía convencional. Muchas veces la resonancia puede ayudarnos, digamos, a encontrar algunas anomalías que pueden ser pasadas por altos o no quedan muy claras en la mamografía. No, ¿qué pasó? De todas maneras, ustedes saben que la resonancia es un método costoso y hoy, digamos, en la actualidad, en nuestra realidad, digamos, no es un método que lo tengamos siempre disponible, pero bueno, sepan que es un método que cada vez va avanzando más y cada vez va tomando mayor importancia, sobre todo en estas pacientes que yo les digo, que son las pacientes de alto riesgo. También en otros lugares del mundo se utiliza mucho en las mamas densas, que serían esas mamas que tienen abundante tejido fibroglandular. Bueno, la mamografía es el primer método radiológico de la historia que logró disminuir la mortalidad provocada por una enfermedad. El objetivo de realizar una mamografía de screening o una ecografía de screening es encontrar obviamente cáncer de mama lo más pequeño posible y en el que pueda realizarse un tratamiento lo más rápido y lo digamos menos invasivo para la paciente. Por lo tanto, digamos, la introducción de la mamografía cambió mucho, digamos, la historia del cáncer de mama, que como ustedes saben es el segundo cáncer más frecuente a nivel de la mujer. La mamografía va a utilizar rayos X, ¿sí? También va a utilizar, bueno, un tubo que contiene esos rayos X y, digamos, vamos a tener una placa, bueno, para la película, ¿sí? O una pantalla radiosensible y ahí es donde vamos a, luego de comprimir, como están observando ustedes acá en esta imagen, con la paleta, miren cómo se comprime con la paleta compresora la mama, ¿sí? Sobre el portachasis. Luego de esta compresión se, digamos, toma la mamografía, acá están viendo la paleta compresora y acá el portachasis, ¿sí? Se hace un disparo y se toma la imagen, digamos, y eso o bien puede, digamos, después pasarse a un CR que permite hacer una digitalización indirecta, o bien directamente estar conectado a una computadora y hacer la mamografía, digamos, digital directa, que directamente pasa la imagen rápidamente a una computadora.
¿Para qué utilizamos entonces la mamografía? Bueno, primero para detectar los carcinomas mamarios en estadios precoces y en pacientes obviamente asintomáticas. Eso sería cuando se usa, dijimos, hoy de screening. Después también para hacer un diagnóstico en pacientes que tienen un nódulo palpable o que presentan otros signos clínicos, como puede ser la secreción de sangre por el pezón, una retracción, un engrosamiento de la piel, una paciente que presente adenomegalias axilares. Serían algunos de los ejemplos. Y además es un método que se utiliza para guía de biopsias y marcaciones prequirúrgicas. ¿Cuándo debe pedirse? Primero, bueno, en pacientes asintomáticas, una mamografía de base a los 35 y después se pide una mamografía de control anual a partir de los 40 años. Estas recomendaciones son las que dan las sociedades de mastología, y esta puntualmente es la Sociedad de Mastología de Argentina. Tal vez tiene discrepancia con lo que se plantea desde otros espacios o de otras sociedades, pero digamos que según lo que recomiendan los mastólogos, este es el ideal. Además también recomiendan que si la mujer tiene antecedentes familiares, sobre todo de la línea materna, de cáncer de mama, empezaríamos a hacer el screening desde 10 años antes que la paciente, o sea que el familiar tuvo el cáncer de mama. También puede pedirse obviamente la paciente que consulta, como ya dijimos, por un síntoma como puede ser una dureza, un nódulo, una retracción. Y cuando tenemos, por ejemplo, como hallazgo metástasis en otro lugar, como podrían ser metástasis hepáticas u otro tipo de metástasis, como pueden ser óseas, y no tenemos un tumor primario desconocido. Y acá también puede jugar un rol importante si uno no puede hacer una detección con mamografía o con ecografía, la resonancia magnética, que sería otra de las, digamos, utilidades que nos podría dar la resonancia. Siempre hay que tener en cuenta que el hecho de hacer una mamografía y detectar un tumor, digamos, hace que exista una reducción de la muerte por cáncer de mama entre el 18 y el 40%, y también tenemos que tener en cuenta que existe un porcentaje de cáncer no detectado por este método que varía entre el 10 y el 30%. Este porcentaje hoy día se está disminuyendo gracias a la introducción de estudios también hechos con mamógrafos digitales, pero que tienen la capacidad de realizar cortes a distintos ángulos, o sea, angulando el tubo, y ese estudio se llama tomosíntesis. Con ese estudio se ha mejorado mucho la detección de algunos cánceres de mama. Bien, acá tenemos entonces que los tipos de mamografía hoy día que vamos a encontrar son la mamografía digital indirecta, la mamografía digital directa, que ya hoy un poquito estuvimos viendo, les conté la diferencia, y la tomosíntesis, que dijimos que es este tipo de mamografía que se hace tomando con angulaciones del tubo distintos cortes. Es como que uno va cortando desde distintos ángulos, y esto nos permite, al hacer varios cortes, por ahí poder separar porciones de la mama y ver con más nitidez una pequeña lesión que en el conjunto de la mamografía podría ser obviado. Es un estudio también que ayuda entonces a la visualización de nódulos, y que también puede ser útil en las mamas que tienen cierta densidad, las que son más complejas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una mamografía digital. En esta mamografía estamos observando estas dos incidencias que se llaman craniocaudales. Fíjense, tenemos la craniocaudal derecha y la craniocaudal izquierda. En las incidencias craniocaudales o de frente, siempre lo que observamos, tomamos como punto de partida el pezón. Lo que encontramos desde el pezón hacia arriba serían los sectores externos, y lo que encontramos del pezón hacia abajo serían los sectores internos. Recuerden que para estudiar la mama normalmente la dividimos en 4 cuadrantes,
digamos, las dos líneas que dividen los cuadrantes pasan por entre medio del pezón. Entonces vamos a tener, como vemos acá, dos cuadrantes externos y dos cuadrantes internos. Eso lo vemos entonces en el frente. Y en la incidencia oblicua mediolateral, lo que vamos a observar son, si tomo yo una línea que pasa por el pezón nuevamente, ¿sí?, y que llega hasta el pectoral, que es este músculo que está acá, lo que está por encima es superior y lo que está por debajo es inferior. Entonces acá tendríamos los dos cuadrantes superiores y por acá los dos cuadrantes inferiores. Nótense cómo en la mamografía vamos a observar fino, digamos, y en la superficie lo que sea la piel. Luego nos encontramos con una capa de tejido adiposo preglandular. Estas imágenes que se ven bastante radiopacas corresponden al tejido fibroglandular. ¿Sí? Esta es una mama, diríamos, heterogéneamente densa. Ven que es bastante blanca, ¿sí?, bastante radiopaca. Y por último, por detrás tenemos el tejido adiposo retroglandular. En el caso de la oblicua mediolateral, esta estructura triangular que debería llegar hasta la zona media, ¿sí?, es el músculo pectoral. Es normal que muchas veces veamos digamos, en esta región la presencia de imágenes ganglionares que son normales a nivel de la axila. Con respecto a las incidencias craneocaudales, fíjense cómo se nota en esta paciente que tiene bastante mayor cantidad de tejido glandular hacia los sectores externos que hacia los sectores internos. Si bien encontramos remanentes radiopacos fibroglandulares, ¿sí? Y todo lo que se ve más radiolúcido sería el tejido adiposo, o los lobulillos mamarios de tejido adiposo. Bien, miren, en el caso de la mamografía digital, es, bueno, obviamente mucho más rápida porque directamente tomamos la mamografía y pasa, está conectada directamente el mamógrafo con una computadora, entonces la imagen pasa directamente a la computadora, no hace falta llevarla a ningún CR y tiene mucha mejor definición. Miren qué bien que se ve la piel, que el otro tal vez nos costaba. Estamos viendo muy bien la piel. Ahí tenemos la mamila o el pezón. Después estamos viendo el tejido adiposo preglandular. Acá estamos observando el tejido fibroglandular, ¿sí?, que también tiene tejido fibroglandular bastante heterogéneamente denso. Y nuevamente por detrás estamos observando el tejido adiposo retroglandular. Esto que vemos acá es el borde del músculo pectoral. Bien, este es un ejemplo de tomosíntesis. Vieron que yo les conté que la tomosíntesis se hacía con distintas angulaciones del tubo y por lo tanto teníamos varios cortes. Y en estos cortes les está mostrando, ¿sí?, con diferentes espesores, en una mama que era, digamos, bastante densa. Observen, este es el pezón, cómo se insinúa en estas como una imagen densa, mal definida. Acá también, acá también, acá también. Y miren cómo ellos en la mejor imagen, ¿sí?, que pudieron obtener, nos estamos mostrando que esa imagen definida tiene bordes o márgenes que son mal definidos, ¿sí?, no bien definidos. Por lo tanto, esta imagen que estamos viendo acá es una imagen sospechosa, ¿sí? Y como, digamos, tuvimos que hacer distintos cortes, y fíjense que en algunos cortes las veíamos mejor que en otras, pero en este es muy importante porque podemos ver con mayor nitidez los bordes, ¿sí? Y esta la convierte en una imagen bastante sospechosa por tener, digamos, esos bordes mal definidos o poco definidos. Nuevamente tenemos una tomosíntesis y otra vez vemos varios cortes. Noten cómo van haciendo a distintas alturas o espesores, y ya como se empieza a insinuar es en el sector externo de la mama, ¿sí? Acá está marcado con un círculo, una imagen nodular.
que tiene borde en partes definidos y en parte poco definidos, ¿sí? Miren cómo después se va perdiendo la imagen. Y también correspondió a un nódulo que luego de ser biopsiado, digamos, se llegó a la conclusión de que era un nódulo, un cáncer de mama. Bien, vamos a hablar un poquito de posiciones mamográficas para que ustedes las conozcan, ¿sí? Existen dos posiciones mamográficas básicas, que son las que les mostré al principio. Una es la incidencia cráneo-caudal y la otra es la incidencia oblicuo-medio-lateral. Tengan en cuenta que tenemos incidencias adicionales que puede realizar el técnico radiólogo si considera que existe alguna zona de la mama que no puede estudiarse bien con estas dos incidencias básicas y que no hace a la clase, así que no las vamos a ver en detalle, pero sí me interesa que conozcan dos elementos que utilizamos en mamografía convencional y que son la magnificación y la compresión focalizada. Para hacer ambos tipos de estudio, nosotros lo que vamos a cambiar es la paleta compresora. ¿Vieron la de acrílico que les mostré que estaba en la parte superior? Bueno, para la compresión focalizada cambiamos esa paleta compresora por una más chiquitita en la que voy a hacer una compresión focal de una zona determinada que yo quiero mirar con mayor detenimiento. Y en la magnificación se coloca un cajón, pero digamos por encima de lo que sería el portachasis, y lo que logra esta, digamos, técnica es como un efecto lupa. Yo obtengo una imagen ampliada de una zona que yo quiero estudiar, y este método es muy utilizado sobre todo para evaluar las microcalcificaciones. Acá tenemos una posición cráneo-caudal. Fíjense cómo está colocada la mama, ¿sí? Tomada de frente y entre lo que sería el chasis, ¿sí? O el portachasis y la paleta compresora. Normalmente, bueno, uno tiene que pedir a la paciente que esté bastante relajada, y lo que hace es tirar la mama hacia la zona donde la vamos a comprimir y después hacer una buena compresión, ¿sí? Con un peso adecuado que ya está graduado por el equipo, y así se toma entonces la incidencia cráneo-caudal. Lo que vamos a obtener entonces, siempre la hacemos comparativa, es esta incidencia cráneo-caudal, una derecha y otra izquierda, y eso ya lo aprendimos, que digamos la parte más superficial es la piel. Acá tenemos el pezón, acá tenemos el tejido adiposo preglandular, acá estamos viendo tejido fibroglandular, y por detrás tejido adiposo retroglandular. Y nuevamente, si yo trazo una línea por el pezón, lo que está hacia arriba serían los cuadrantes externos y lo que está hacia abajo serían los cuadrantes internos. Cambiamos de posición, y esta es la posición oblicuo medio lateral. Fíjense que en esta tomamos la mama en un perfil oblicuo porque también estamos tomando el músculo pectoral, ¿sí? Fíjense cómo acá está el brazo de la paciente, tomé la axila, ¿sí? Y gran parte del músculo pectoral, y tomé la mama hacia su borde o el surco submamario, y ahí realicé la compresión. Entonces esta es la imagen que voy a obtener. La incidencia oblicuo medio lateral. Recuerden que el pezón está hacia esa altura, ¿sí? Y que, digamos, si está bien tomada, debemos ver en la parte posterior como dos imágenes triangulares y que llegan a la parte media de la mama, la sombra de ambos músculos pectorales, que se ve más, digamos, radiopaca porque tiene densidad hídrica. Noten acá en esta axila lo que yo les decía, la presencia de un ganglio. La mayoría de los ganglios tienen esta forma riñonada y un centro más radiolúcido. Recuerden también que todo esto que vemos acá, con mayor oscuridad o más radiotransparente, corresponde al tejido adiposo retroglandular. Acá tenemos el tejido fibroglandular. Y también recuerden que lo que se encuentra por encima de la línea que pasa por el pezón es cuadrante superior, y lo que está por debajo
es cuadrante inferior. También observen que se visualiza en esta imagen, estas imágenes que les estoy señalando desde abajo, puntiformes y mucho más densas que la glándula, con densidad cálcica que corresponden a microcalcificaciones. Fíjense que las microcalcificaciones son pequeñas, ¿sí? Eso para diferenciarla de las macrocalcificaciones que más adelante les voy a mostrar. Nótense que también existen restos glandulares, no solamente hay glándula acá, sino que también acá tenemos restos glandulares. En esta paciente es bastante común de ver, también vemos hacia la cola proyección axilar remanentes glandulares. Siempre hay que evaluar todas las regiones de la mama y siempre evaluar simetría, lo mismo que hacemos en la radiografía de tórax, ir por regiones y viendo en esas regiones cómo se ven, digamos, que sea bastante simétrica la distribución del tejido glandular. Bueno, en esta imagen que estamos viendo acá, en estas dos imágenes, observamos dos variantes, dije, que utilizamos en mamografía. Noten esta, que sería una compresión focalizada. En la compresión focalizada lo que se observa es una paleta compresora que es la que me ayuda por ahí a visualizar mejor, a despejar dudas sobre una zona. En este caso, con la compresión, acá estamos visualizando una imagen mal definida que correspondía a un nódulo y que nos generaba dudas en la incidencia convencional, y cuando hicimos la compresión focalizada, la imagen no cambió, permaneció, persistió y por lo tanto fue estudiada. En este caso lo que estamos visualizando sería una ampliación, ¿sí?, o magnificación. Miren cómo observamos una zona determinada de la glándula en la que está como ampliada y lo que se ve es muy grande, y en este caso estamos viendo una imagen nodular, irregular y espiculada, ¿sí?, que además contiene algunas microcalcificaciones y que correspondía a un cáncer de mama. A veces el hecho de hacer las compresiones focalizadas en imágenes y en las magnificaciones, como en este caso, en imágenes que tal vez en una mamografía convencional no nos dejen de todo claro las características o los bordes, nos ayuda a una mejor visualización. Acá tenemos otro ejemplo de magnificación. En este caso vemos solo la zona magnificada o ampliada y observamos estas imágenes de alta densidad que corresponden a microcalcificaciones que tienen distintas forma y tamaño. Las microcalcificaciones, cuando están más de 5 y con esta cercanía, se denominan microcalcificaciones agrupadas, y las que tienen cierta morfología, como estas, que son heterogéneas, ¿sí?, porque son de distinta forma y distinto tamaño, son microcalcificaciones sospechosas y por lo tanto deberán ser biopsiadas para descartar su malignidad. Bien, una vez que vimos los principales métodos de estudio, vamos a comenzar a utilizar un sistema de clasificación que se llama BI-RADS, y que no solamente es un sistema de clasificación para asignar un número a nuestro informe mamográfico, sino que además tiene todo un léxico y una manera de expresarse que hace que todos hablemos cuando hacemos un informe de una mamografía, de una ecografía, de una resonancia, de la misma manera, tratando de utilizar los mismos términos, y se utiliza para evitar, digamos, confusiones y que no exista uniformidad en los informes. Y por último, la clasificación BI-RADS nos va a indicar una categoría que además de describir qué es lo que está pasando en esa mama, muchas veces implica tomar, digamos, una conducta o una determinación, como es el hecho de hacer un seguimiento cercano o adoptar la conducta de hacer una biopsia. Esta es la clasificación BI-RADS, va del 0 al 6. La clasifica todo aquello que se clasifique como BI-RADS 0 quiere decir que necesita una evaluación adicional, que el estudio por sí solo no puede, digamos, llegar a una conclusión, y que se necesitan otros métodos para poder evaluar mejor alguna zona o alguna duda que queda en la mamografía.
El ejemplo sería necesitar hacer una ecografía, una magnificación, una compresión focalizada o una resonancia magnética. El BI-RADS 1 corresponde a la mama normal. El BI-RADS 2 corresponde a los hallazgos benignos, que quiere decir hallazgos que si bien no son una parte normal de la mama, no generan ningún tipo de preocupación y son completamente benignos. Tanto el BI-RADS 1 o el BI-RADS 2 van a indicar además que el control que vamos a realizar es anual. En el BI-RADS 3 son hallazgos probablemente benignos. Si bien la mayoría de estos hallazgos tienen una baja probabilidad de ser malignos, por existir un mínimo porcentaje o probabilidad de malignidad, hace que nosotros debamos hacer un control por cada 6 meses durante 2 años. Entonces, el BI-RADS 3 debe ser controlado en menor tiempo. Repetimos, el menor tiempo es 6 meses, cada 6 meses y durante 2 años. ¿Qué pasa con el BI-RADS 4? Acá encontramos ya hallazgos sospechosos. En el BI-RADS 5, hallazgos altamente sospechosos, y tanto el BI-RADS 4 como el BI-RADS 5 implican que se deba hacer sí o sí una biopsia para poder categorizar, ¿sí? Para poder decir qué tipo de patología es la que tiene la anomalía que encontramos. Por lo tanto, en los dos vamos a requerir biopsia. Y después, en base a la biopsia, se planteará cómo es el seguimiento, si debe haber, si se hace una cirugía o qué es lo que se debe hacer. Y por último, el BI-RADS 6 sería el carcinoma confirmado. Generalmente son tumores localmente avanzados que no van a poder ser quirúrgicos en un principio, sino que van a necesitar hacer quimioterapia o neoadjuvancia, y que una vez que se termine de hacer la quimioterapia y la neoadjuvancia, esa paciente recién ahí va a ser operada. Y durante todo el tiempo que esté recibiendo la neoadjuvancia, como tiene un cáncer diagnosticado, siempre va a ser BI-RADS 6 hasta que pueda ser quirúrgica. Bueno, vamos con el BI-RADS 0, que serían los ejemplos en los que necesitamos información adicional. Estamos observando una mamografía en la que se visualiza una imagen nodular de márgenes circunscriptos. ¿Sí? Es una imagen que es una imagen redondeada y que tiene márgenes circunscriptos. ¿Sí? Se hace una magnificación de la imagen. En esta magnificación podemos ver que la imagen nodular tiene márgenes bien circunscriptos. Se dice circunscriptos cuando son bien definidos. Bien, si esta es la primera vez que la paciente se realiza una mamografía, yo solo con esta imagen no puedo decir si es un nódulo benigno o probablemente benigno. ¿Por qué? Porque acá, si es un quiste, si es un nódulo sólido, me cambia el BI-RADS. Por lo tanto, vamos a tener que hacer a esta paciente una ecografía. Y entonces, si uno realiza una ecografía y observa, como en este caso, una imagen, ¿sí? Acá estamos viendo una imagen ovalada que tiene contenido anecoico, por lo tanto líquido, podemos decir que esta imagen es un quiste, y si la imagen corresponde a un quiste, entonces le vamos a poner un BI-RADS 2. En cambio, miren esta imagen, que también es una ecografía, estamos observando una imagen ovalada, ¿sí? También tiene márgenes circunscriptos bien definidos, pero es hipoecoica, tiene un contenido sólido en su interior. Por lo tanto, esta imagen corresponde a un nódulo sólido y lo categorizamos como un BI-RADS 3. En este caso, la paciente va a necesitar un control, entonces, cada 6 meses durante 2 años. Si en esos 2 años esta imagen nodular no cambia y no crece mucho, permanecerá en BI-RADS 2, en BI-RADS 3, perdón, hasta que
Una vez que pasan los 2 años y demuestro la estabilidad de la lesión, la vamos a volver a BI-RADS 2, o si crece o cambia en el siguiente control, le vamos a poner un BI-RADS 4. Bien, el BI-RADS 1 sería en el que encontramos un estudio normal. Estamos observando una incidencia cráneo-caudal bilateral en la que se visualiza, bueno, la piel, el tejido adiposo preglandular, el tejido glandular y el tejido adiposo retroglandular. No visualizamos ningún tipo de anomalía, nada que nos llame la atención, ni tampoco ningún hallazgo de los considerados benignos. Por lo tanto, es BI-RADS 1 y el control va a ser anual. Bien, pasamos a los hallazgos BI-RADS 2, que son hallazgos benignos. ¿Cuáles serían? Primero, un nódulo de márgenes circunscriptos y, digamos, que es, bueno, márgenes, dice borde neto irregular. Hoy hablamos con el cambio del léxico del BI-RADS, con la nueva edición, de un nódulo de márgenes circunscriptos. Si es quístico, por ultrasonido, o si es un nódulo sólido que estuvo estable por 2 años. Otro hallazgo benigno serían ciertos tipos de calcificaciones, como por ejemplo las calcificaciones que son cutáneas, las vasculares, las calcificaciones en palomita de maíz, que son las de los fibroadenomas, las calcificaciones lineales gruesas, que son las calcificaciones ductales, las calcificaciones redondeadas, macrocalcificaciones, las anulares, que son las que tienen un centro más radiolúcido. Después tenemos las distróficas, que en general se asocian con cirugías previas. La leche cálcica, que también es un tipo de calcificación benigna. Y la de los hilos de sutura, que también son posquirúrgicas. Otro hallazgo categoría BI-RADS 2 sería la presencia de un ganglio intramamario. Generalmente se ve asociado a un vaso y son pequeñas imágenes nodulares que pueden tener una forma riñonada como la de los ganglios axilares, pero en general son más pequeñas. También es BI-RADS 2 la presencia de un lipoma. Los lipomas son imágenes radiolúcidas que muchas veces cuesta verlas en la mamografía y se ven mucho mejor en las ecografías. Y después toda paciente que tiene implantes mamarios también pasa a la categoría BI-RADS 2. Bueno, vamos a ver ejemplos entonces de calcificaciones benignas. Acá tenemos, miren, macrocalcificaciones, se las estoy marcando. Fíjense que son bien redondeadas y completamente densas. Acá tenemos ejemplo de calcificaciones cutáneas. Fíjense que son múltiples, algunas tienen un centro más radiolúcido, son de diferentes tamaños. Y si uno hace incidencias tangenciales, verdaderamente las ve cercanas a la piel, por eso las llamamos cutáneas. ¿Sí? Son todos ejemplos de calcificaciones cutáneas. Miren cómo tienen un centro más radiolúcido. Algunas son más pequeñas, otras son más grandes. Lo mismo acá. Todos ejemplos de calcificaciones cutáneas. Todas BI-RADS 2. Acá tenemos en una paciente que está operada esta calcificación, que en realidad es una macrocalcificación, y es seguramente una zona de necrosis grasa, que es muy común de ver en el postquirúrgico y está completamente calcificado. Esta paciente probablemente se palpe un nódulo en la mama por el tamaño de la imagen y por la presencia de la calcificación sea un nódulo duro, pero no deja de ser un hallazgo benigno BI-RADS 2. Acá estamos observando las calcificaciones que dijimos típicas en palomita de maíz, que también son BI-RADS 2 y típicas de los fibroadenomas. Y en este caso tenemos dos incidencias craneocaudales en las que estamos observando calcificaciones ductales, lineales gruesas y groseras. Ven que se irradian desde el pezón, que son calcificaciones también de tipo benignas. Ejemplo de calcificaciones anulares con centro radiolúcido, también benignas, y en este caso un trayecto vascular completamente calcificado por depósito de placas de ateroma en sus paredes, también un hallazgo catalogado como BI-RADS 2.
Nuevamente, en este caso vemos, una imagen nodular de márgenes circunscriptos, que es ovalada y que tiene calcificaciones en palomitas de maíz. En este caso también vemos otra vez una imagen nodular de márgenes circunscriptos con estas calcificaciones gruesas y en palomitas de maíz en su interior, que muchas veces al principio pueden ser más finas, pero que cuando son con esta forma son típicas de los fibroadenomas, que son patología benigna, un nódulo benigno común, de visualizar también en pacientes jóvenes, y las calcificaciones en realidad se dan con el tiempo, y son todos hallazgos Weyrach-2. Bien, cambiamos ahora entonces y vamos a entrar en la clasificación del Weyrach-3, que es posiblemente benigno, o sea, requiere seguimiento, dijimos cada 6 meses durante 2 años. La probabilidad de malignidad en los nódulos o en los hallazgos Weyrach-3 es del 2%. Fíjense que es baja la probabilidad, pero bueno, por el hecho solo de existir, estas pacientes deben ser controladas más seguido. ¿Qué es lo que podemos encontrar como hallazgo Weyrach-3 mamográfico? Una masa, un nódulo de márgenes circunscriptos que no está calcificada, ¿sí? Que no está calcificada con microcalcificaciones, ¿está? O también asimetrías focales, llamamos asimetría focal a una imagen radiopaca que aparece, digamos, si yo la comparo con el otro lado de la mamografía, no se ve, o sea que es una asimetría focal, se ve en una sola zona y en otra no. Y después los grupos de microcalcificaciones redondeadas, puntiformes, que miden menos de 0,5 milímetros, homogéneas, pero pueden ser heterogéneas en tamaño, puede haber algunas más grandes y otras más chicas. Son verdaderamente puntiformes, ¿sí? Y es el único ejemplo de microcalcificaciones que son probablemente benignas y que usamos en el Weyrach-3. Por ecografía, el Weyrach-3 serían los nódulos o masas sólidas de márgenes circunscriptos. Los quistes complicados, que nosotros llamamos quistes complicados, aquellos que pueden tener finos tabiques o algunos ecos en su interior, sobre todo si esos tabiques por ahí pues son tabiques vascularizados, ¿sí? Y también llamamos Weyrach-3 a los grupos de microquistes. Entonces vamos a ver ejemplos de Weyrach-3. En este caso vemos una mamografía en oblicuo medio lateral y en cráneo caudal. Es una mama izquierda en la que observamos una imagen nodular de márgenes circunscriptos, que es esta que está acá, en la que hacemos una ecografía y en esa ecografía visualizamos que la misma imagen corresponde a una imagen ovalada de márgenes circunscriptos y que es hipoecoica. Por lo tanto, le vamos a asignar un Weyrach-3 para que haga su seguimiento cada 6 meses durante 2 años. Bien, nuevamente, acá solamente mamografía tenemos, seguramente ya estas pacientes tengan ecografías previas, una imagen nodular de márgenes circunscriptos en el sector superior de la mama derecha y una imagen nodular de márgenes circunscriptos en el sector superior de la mama izquierda. Siempre estas pacientes, seguramente que esta no sea su primera mamografía, siempre van a tener una mamografía previa, ¿sí? Porque es importante comparar si el nódulo está igual, si el nódulo cambió o si apareció algo. Por eso es importante que las pacientes guarden las mamografías desde 2 o 3 años antes y que además de guardar las mamografías, recuerden que las tienen que traer porque es importante para nosotros hacer una comparación. Noten en esta mama como se visualizan también algunas calcificaciones, ¿sí? Que son dispersas y que no generan ningún tipo de sospecha. Bien, vamos a hallazgos Weyrach-4.
acá ya la lesión, dijimos, es sospechosa. Dentro de la clasificación by-RADS 4 tenemos 3 subgrupos, que son el 4A, 4B y 4C. Estos 3 subgrupos tienen una probabilidad de ser malignos entre un 3 y un 95%. El 4A es de baja sospecha, o sea, menos del 10% sería posible que fueran malignos. El 4B tiene una sospecha intermedia entre un 10 y un 50%, y el 4C tiene una alta sospecha entre un 50 y un 95%. Como todas estas lesiones son sospechosas, obviamente que lo que vamos a hacer es biopsiarlas. Bien, ¿qué hallazgos serían by-RADS 4? Las calcificaciones irregulares y heterogéneas, amorfas, groseras heterogéneas, finas pleomorfas y lineales finas. Fíjense, todos este tipo de microcalcificaciones agrupadas con estas características pueden ser by-RADS 4. Un nódulo que tenga margen en parte neto y en parte no neto, o en parte circunscripto y en parte no circunscripto. Las distorsiones arquitecturales, que en realidad no son un nódulo en sí, sino que es una zona de la mama que pierde como su arquitectura normal, por eso se la llama distorsión. Y por último, las neodensidades. Y para hablar de neodensidades, sí o sí necesitamos tener estudios anteriores. Es una densidad que aparece en una mamografía en una zona que antes había tejido adiposo o no había nada, o un poco de tejido glandular, y aparece una nueva densidad o neodensidad. Eso, digamos, es sospechoso. Entonces, ahí por eso también se hace mucho hincapié en tener los estudios anteriores para hacer comparativa la evaluación. Observen esta magnificación en la que se visualizan microcalcificaciones, ¿sí?, que son heterogéneas. Son algunas puntiformes, otras más gruesas, ¿sí?, otras son amorfas y son entonces calcificaciones sospechosas. by-RADS 4 deben ser biopsiadas. En el caso puntual de las microcalcificaciones, la manera ideal de biopsiarla es obviamente por guía mamográfica, ya que por ecografía no suelen visualizarse las microcalcificaciones, solo las vemos por mamografía, y el método ideal o la técnica ideal se llama mamotón. Con el mamotón uno lo que hace es, en una camilla de mamografía especial en la que la paciente está colocada boca abajo, se introduce una pequeña incisión, lo que sería la guía del mamotón, y se llega hasta la zona de las microcalcificaciones, y la aguja, que es bastante gruesa, va tomando muestras de manera sucesiva, y existe un sistema de vacío que es como que va absorbiendo las biopsias y las va recolectando. Normalmente para las microcalcificaciones se necesitan obtener entre 16 y 18 muestras, y muchas veces también después se hace una mamografía de las muestras para, digamos, corroborar que se encuentran las microcalcificaciones en su interior. Una vez que se toma la muestra de la biopsia, se suele dejar en la zona un clip metálico, que si se sacó la mayoría y después no se pueden localizar y esa paciente necesita ser operada, voy a necesitar una guía. Entonces esto se puede hacer con el mamotón. Otros ejemplos de microcalcificaciones, observen estas, que son heterogéneas, groseras, ¿sí? Y además muchas siguen como una distribución lineal. Esto las convierte también en sospechosas cuando tienen este patrón de distribución lineal, ¿sí? Son entonces también microcalcificaciones by-RADS 4. Otra vez, y creo que se las mostré al principio, microcalcificaciones groseras heterogéneas, ¿sí?, de diferentes formas, algunas más lineales, otras más redondas, otras más grandes, otras más pequeñas, ¿sí? Son altamente sospechosas y deben ser biopsiadas. Bien.
Acá lo que tenemos es una mamografía. Esta es la incidencia de frente. Bueno, esta quiso ser una oblicua medio lateral que no estuvo bien tomada, pero en la que observamos un nódulo que en parte tiene márgenes bien definidos y en otras no tan claro. Fíjense que en parte se ve el margen circunscripto y en otras no tan claro. Por lo tanto, esta imagen puede ser considerada como un BI-RADS 4, como una imagen con márgenes no circunscriptos en parte y por lo tanto sospechosa, y deberá ser biopsiada para aclarar a qué patología corresponde. Y esto es para que vean el tema de las neodensidades. Esta paciente viene con una mamografía anterior en la que se observaba, esta es la incidencia oblicuo medio lateral, esta es la cráneo caudal. Observen en la parte interna cómo se visualiza esta imagen densa que en realidad mucho no dice. Podría estar ubicada en esta zona. Realmente se mandó a control por ser una nueva densidad, y miren lo que pasa cuando se hace el control comparativo a los 6 meses. Aumentó la imagen, miren cómo aumentó de tamaño, incluso miren cómo se ve en este sector superior, y esta, digamos, neodensidad correspondió a un cáncer de mama. Entonces es importante el estudio comparativo y contar con los estudios anteriores para poder comparar y poder detectar este tipo de alteraciones, sobre todo, más allá de los cambios de algún nódulo previo, la presencia de una neodensidad. Que dijimos que también iba a ser un BI-RADS 4. Otros ejemplos de microcalcificaciones, microcalcificaciones heterogéneas, distintas formas, tamaño, algunas lineales, ¿sí? Otras que parecen como si fuese piedra micromolida. Acá también tenemos microcalcificaciones agrupadas, algunas de distribución lineal. ¿Sí? Son todas microcalcificaciones sospechosas, todas biopsiadas, todas cáncer de mama. Bueno, estas son muy sospechosas. Estas ya serían el ejemplo del 4C. Miren la cantidad de microcalcificaciones que hay. ¿Sí? Miren cómo se ven algunas ramificadas lineales finas y pleomorfas. ¿Sí? En las dos tenemos diferentes formas. Estas son muy sospechosas. Miren la cantidad que hay. Toda esta sería la zona de las microcalcificaciones. Y son entonces calcificaciones, estas ya serían 4C. Las microcalcificaciones en esta nueva revisión del BI-RADS solamente existen B o C, ¿sí? En la subclasificación. Igual, bueno, todas deben ser biopsiadas, así que no es tan importante por ahí poner si es C o saber si es cuál es C y cuál es B. Sí, saber que las 4 necesitan sí o sí hacerse una biopsia guiada por mamografía y mamotón. En el ejemplo que vimos de la imagen mamográfica, que me quedó separada en la ecografía, miren cómo se veía esta imagen nodular. Esta es en una incidencia, ¿sí? En la que tiene márgenes no tan circunscriptos. Incluso en esta imagen se ven márgenes como microlobulados, ¿sí? Estos márgenes así microlobulados hacen que la imagen se convierta en sospechosa y que deba ser biopsiada. Por último pasamos al BI-RADS 5, en la que tenemos hallazgos que uno piensa que son un cáncer, pero que bueno, a veces existe un pequeño porcentaje que no pueden ser, por lo tanto debemos biopsiarlo. Son las imágenes nodulares que son irregulares, ¿sí? Espiculados, heterogéneos. Por ultrasonido es un nódulo irregular que tiene sombra posterior, que puede tener un anillo ecogénico, que puede tener márgenes microlobulados o márgenes angulados, y la presencia de microcalcificaciones irregulares y heterogéneas también pueden ser un BI-RADS 5. Ejemplo de nódulos BI-RADS 5, miren que son nódulos densos, ¿sí?
con muchas espículas, que son todas estas líneas que irradian desde el nódulo. Contienen microcalcificaciones. Acá de nuevo vemos el nódulo espiculado, ¿sí? Estas imágenes son bastante categóricas. Miren qué retráctil es esta imagen, incluso cómo está retrayendo el complejo areola-pezón, ¿sí? Y son tumores, entonces prácticamente uno ve esta imagen y piensa que es un cáncer, o sea, no tiene muchas dudas. De todas maneras hay que biopsiarlo. Miren este caso que yo les comentaba. En esta mamografía estamos observando un nódulo que tiene unos bordes que muchos no nos dicen, pero nos queda la duda por la presencia de estas líneas, y hacemos la incidencia magnificada y compresión focalizada, y miren cómo se ve que verdaderamente tiene contornos bien espiculados y que es un nódulo claramente BI-RADS 5. Otra imagen en una mamografía de una imagen nodular espiculada, ¿sí? Que provoca retracción otra vez, ¿sí? Hay también engrosamiento cutáneo, pero hay retracción del complejo areola-pezón. Acá tenemos una mamografía en la que observamos, acá en la ampliada, en la magnificada, miren cómo se ve mucho mejor, microcalcificaciones que son heterogéneas y lineales, muchas, ¿sí? Lineales finas, y corresponden a unas microcalcificaciones altamente sospechosas. Miren toda la zona que está comprometida con microcalcificaciones, y también deberá ser biopsiada, pero el aspecto es, digamos, de BI-RADS 5, o sea, de alta sospecha de malignidad. Acá vemos ecográficamente una imagen nodular. Miren que tiene forma irregular y que incluso tiene esta sombra posterior, que también es un signo de malignidad, ¿sí? Y que corresponde también a un BI-RADS 5, y luego de la biopsia se llegó a la conclusión de que correspondía a un cáncer de mama. Bien, tenemos una mamografía. En esta mamografía estamos observando esta zona que está como distorsionada, ¿sí? Que es lo que hablamos de la distorsión glandular. Igual que en esta zona existe como una distorsión, como que el resto de la glándula, digamos, tiene cierta armonía, y acá se perdió la armonía, por eso se ve distorsión. Y cuando hacemos la ecografía encontramos esta imagen nodular hipoecoica, irregular, de márgenes muy mal definidos, que correspondió también a un cáncer de mama. Miren, digamos, la imagen, lo irregular que es, lo hipoecoica, ¿sí? Y realmente esto es muy sospechoso y tiene aspecto de ser un cáncer. Dijimos que el BI-RADS 6 es una vez que se hace la biopsia de un nódulo, que es un nódulo que ya habíamos visto, una vez que hicimos el diagnóstico y que esta paciente no va a cirugía, sino que por alguna razón se va a hacer primero una quimio, una neoadjuvancia. Vamos a, cuando la sigamos controlando hasta que la operen, ponerle BI-RADS 6, porque la malignidad ya está confirmada por biopsia, y este sería el único ejemplo de BI-RADS 6. Bien, con respecto a las biopsias, las podemos hacer guiadas por ultrasonido. Siempre que una imagen se ve por ecografía, es fácil de biopsiar por ecografía, y por lo tanto la podemos biopsiar guiada por ecografía. Lo ideal es hacer biopsia histológica, o sea, tener una muestra para que pueda ser analizada. La biopsia histológica, como tiene aguja gruesa, tiene buenas muestras. Generalmente estas biopsias se llaman core biopsy, y se utiliza una pistola automática, ¿sí? En la que colocamos la aguja, se hace una incisión en la zona de la lesión previa anestesia local y antisepsia, obviamente, y alguien guía por ecografía la visualización de la aguja hasta llegar al nódulo, y se hace un disparo y se toma una muestra de ese nódulo, y se sacan entre 6 y 8 muestras que se mandan a analizar. Cuando la lesión se ve por mamografía, se puede hacer la core biopsy guiada por mamografía, y recuerden que las microcalcificaciones generalmente las vamos a ver en mamografía, y que la biopsia va a ser guiada por mamografía y con mamotom.
Existen lesiones que solamente se ven por resonancia magnética y deben ser guiadas por ese método, y existen algunos resonadores que tienen todo un sistema que no tenga nada metálico para poder realizar esas biopsias. Bien, este apartado es para recordar que es baja la probabilidad, pero que existe un porcentaje de cáncer de mama en los hombres. Por lo tanto, si un paciente presenta una masa unilateral palpable, un aumento de volumen, un nódulo, si tiene dolor o si tiene secreción por el pezón, le vamos a pedir una mamografía. Y en este caso estamos observando una mamografía de un hombre que tenía ginecomastia. Miren, hacemos las mismas incidencias que en las mujeres, cómo se ve el desarrollo del brote glandular, que está bastante prominente y que, digamos, es asimétrico. Fíjense que está mucho más desarrollado en la mama izquierda que en la mama derecha. ¿Está bien? Entonces, esto no es un nódulo maligno, sino que es en realidad el desarrollo del brote glandular o del botón glandular. Y cuando existe aumento de tamaño de una mama en el hombre, recuerden que a eso lo llamamos ginecomastia. Otra cosa que les quería hoy mostrar es que los pacientes que tienen implantes y también cuando tienen más de 40 años deben realizarse la mamografía. En las mamografías convencionales, los implantes, que son estas estructuras que vemos acá, tienen una alta densidad y muchas veces oscurecen parte de la mama. Entonces, lo que se recomienda hacer en estas pacientes, además de la toma convencional, es la técnica de Eklund, que es una técnica en la que uno lleva el implante contra la pared torácica y tira de la mama y el pectoral y solo trata de agarrar la mama y el pectoral, como se ve en este caso, en el que la prótesis fue desplazada hacia la pared torácica y logró visualizarse mucho mejor la parte que quedaba oscurecida por el implante. Ven que vemos los pectorales, ven que vemos el tejido adiposo ahí retroglandular y ven que vemos el tejido fibroglandular. Entonces, recuerden que los pacientes que tienen implante deberán pedirle la mamografía y la técnica de Eklund, porque con la técnica de Eklund uno puede visualizar mejor la mama si no tiene el implante que le está oscureciendo la imagen. Último apartado, y para hacer un mini resumen, porque en realidad el tema es amplio y da para mucho. Con respecto a la resonancia de mama, nos va a servir para evaluar los implantes mamarios. Uno, cuando tiene una sospecha, es de ruptura del implante, sobre todo, que es lo más común de ver. Uno lo ve por ecografía y muchas veces, para completar el estudio, se pide la resonancia. Después es modalidad de segunda línea en imágenes no concluyentes. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando no teníamos ni una claridad mamográfica ni ecográfica podíamos pedir una resonancia? En muchos lugares lo utilizan como prequirúrgico para evaluar la extensión local. O sea, lo piden previo a una paciente que ya tiene el diagnóstico de un cáncer y muchas veces con resonancia, con contraste, pueden evaluar mucho mejor la extensión local de una lesión. Cuando no encontramos un cáncer de mama oculto y ya hicimos la mamografía y la eco, y tenemos la alta sospecha de que proviene de la mama. También en las pacientes que están recibiendo quimioterapia, para ver la evolución, el mejor método para ver la evolución o cuánto se va achicando esa lesión con la quimioterapia es realizar una resonancia. También en la mama operada y radiada, en la que muchas veces es difícil hacer una diferenciación entre cicatriz y recidiva. Acá puede ser muy útil usar la resonancia magnética. Y como ya lo hablamos, como modalidad de primera línea en las pacientes que tienen un alto riesgo para tener el cáncer de mama. O sea, ya cada vez se usa más como primera línea en las pacientes con estos antecedentes. Y como ejemplo, vamos a mostrarles una resonancia magnética de una paciente en la que estamos observando un implante mamario derecho normal, ¿sí? Esta es la silicona, y un implante mamario izquierdo en el que se observa una anomalía. Fíjense que esta prótesis está un poquito deformada
y que en su interior presenta esta imagen que parece como un fideo o un linguini se llama, que corresponde a la ruptura, un signo de ruptura intracapsular. O sea que tenemos un implante mamario derecho que está indemne y un implante mamario izquierdo que tiene una ruptura intracapsular. Y muchas veces, bueno, antes de hacer el recambio protésico, piden esta imagen como para poder evaluar. Y bueno, espero que les haya servido todo lo que hoy les traje. Cualquier duda que tengan o consulta, recuerden que siempre estoy a su disposición para poder contestar todas sus preguntas y sacar todas las dudas que ustedes tengan. Les mando un saludo.